Escuchas Comunidad ADN con Rosana Negrete. Según una estimación, en nuestro país existen más o menos 30.000 comunidades, 30.000, entre edificios de oficinas, habitacionales, comerciales, strip centers, centros de bodegaje, segundas viviendas, parcelas, etc. Y todas ellas estarán en la obligación de aprobar e inscribir un nuevo reglamento que consolide todos los acuerdos que van a tomar sus asambleas. Será un tiempo de encuentros y probablemente también de desencuentros y de ponerse de acuerdo, de conversar sobre lo mejor para cada comunidad y avanzar. Esto además trae de la mano obligaciones para todas las comunidades. Vamos a conversar porque estamos a puertas de tener ya la aprobación del reglamento que sustenta la ley de copropiedad con Juan Pablo Vargas de Armis Abogados, que además es experto en ley de copropiedad y nos ha acompañado en capítulos anteriores de Comunidad ADN. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Y bienvenido a Comunidad ADN. Rosana, muchas gracias. Y feliz año. Feliz año, muchas gracias por la invitación. Es bien, estamos con harto trabajo producto de esto mismo. El tema de la modificación del reglamento y bueno, todo lo que viene con el reglamento de la ley genera muchas dudas de parte de las comunidades, así que feliz de estar acá en esta instancia también como para ir resolviendo algunos problemas o consultas que tengan los mismos copropietarios de repente o las administraciones. Nos han escrito. Esto está en la puerta del horno. Claro. Como el pancito que se pone en la puerta del horno y está listo a salir, que es un reglamento que lleva un par de años, que había ingresado, salió, se le hicieron algunas modificaciones. ¿Y por qué es importante este reglamento? Porque es el que va a sustentar lo que dice la ley. Expliquémosle a nuestros auditores la diferencia entre el reglamento tipo, los que van a tener que aprobar las comunidades, para ir aclarando esta nebulosa. Sí, existe mucha confusión con el tema de los reglamentos. Perfecto. Porque al final tenemos muchos conceptos que se parecen y se confunde al final el reglamento tipo con el reglamento de copropiedad, etcétera. Lo que tenemos es principalmente la ley de copropiedad, que es la 21442, publicada el 13 de abril de 2022 y que en el fondo rige a todas las comunidades del país desde esa fecha. Luego tenemos el reglamento del registro de administradores, que en el fondo tiene como objeto complementar todo lo que tiene que ver con el registro de administradores que establece la ley. Luego tenemos el reglamento de la ley, que es el documento que ahora estamos a puertas de su publicación y que por su parte viene a complementar como todo el resto de asuntos que establece la ley. Por ejemplo, si la ley dice que tiene que existir un registro de copropietarios, lo que hace el reglamento de la ley es que explica cómo funciona ese registro. Lo baja, cuáles son los documentos, etcétera. Cómo tiene que ser ese registro, qué documentos tengo que entregar, quién tiene acceso a ese registro. Porque de repente hay gente que llega y dice, deme los correos de todos los residentes. Exacto. No, pues espérese, si eso es información privada. Y un reglamento de esa comunidad específica podría regular eso. Claro. Entonces, luego de esto, existe otro documento que es el reglamento tipo. Perfecto. Y este genera mucha confusión porque la gente piensa que es algo que les afecta, digamos, y en general, normalmente no. El reglamento tipo es un reglamento generado por el MIMBU que tiene como objeto ser el reglamento de copropiedad de aquellas comunidades que no tienen un reglamento de copropiedad. Perfecto. Que son anteriores probablemente a la ley 6.071, que es la anterior a la 19.537. O sea, condominios muy, muy antiguos que no tienen un reglamento, se regirían en el fondo por este reglamento tipo. Luego tenemos el reglamento de copropiedad del condominio. En el fondo, cada comunidad tiene su propio reglamento de copropiedad, que también ahí la gente se confunde, como cómo ahora va a salir otro reglamento. No, la comunidad tiene su propio reglamento de copropiedad que regula la comunidad con sus particularidades, pues si cada comunidad es un mundo, y tiene que tener como cierta regulación específica. Y luego hay un documento que la gente confunde mucho también, y que en verdad no es legal, pero me gustaría mencionarlo, que es el reglamento interno. Un documento que muchas veces los comités o las asambleas mismas redactan y que le incorporan obligaciones, provisiones, multas. Y que no tiene ninguna validez. Claro, y se ponen súper imaginativos con este documento. Súper creativos, pero al final este reglamento interno no es legal.
Lo que sí puede hacer un reglamento interno, o el nombre que le pongamos, es aterrizar un poco el reglamento de copropiedad. Como, por ejemplo, si el reglamento... Claro, una especie de resumen. Claro, el reglamento piensa que es un bloque de texto. Entonces, claro, realmente el reglamento tipo, como redactarlo un poquito más ordenado, hacer una tabla de multa, pero siempre en conformidad a lo establecido en el reglamento de copropiedad. Pero yo creo que para eso es mejor olvidarse del reglamento interno y tener un buen reglamento de copropiedad de esa comunidad, donde esté el tema de los usos de las áreas comunes, si tienen piscinas, si tienen quintos. Es mejor robustecer ese reglamento de copropiedad, porque al final el reglamento interno, la gente suele pensar que es válido y que tienen que cumplir eso, y muchas veces tiene que ver con una decisión de una administración, o tiene que ver con una imposición del comité que se les ocurrió cobrar 3 veces más multa de las que está estipulado en un reglamento. Sí, de todas maneras, no solo es mejor, sino que al final, si tú quieres que ese reglamento interno sea válido, lo que tienes que hacer es incorporar toda esa información en un reglamento de copropiedad o en una modificación del reglamento de copropiedad del condominio. Me contabas antes que ustedes ya han realizado más de 100 nuevos reglamentos de copropiedad. Nosotros tenemos en este minuto unos 200 y tantos reglamentos como en proceso. Perfecto. De los cuales se han inscrito en el conservador como 100, que son las comunidades que decidieron inscribir antes de que se publicara el reglamento de la ley, que por ahí había muchas personas que decían, oye, pero hay que esperar, etcétera. La verdad es que no. Y ahora que vemos el contenido del reglamento de la ley, podemos comprobar que efectivamente... Lo ratifica. Sí, ratificamos que no había que esperar. Pero claro, algunas comunidades por la urgencia de multar o de hacer ciertas cosas, decidieron modificar antes, y hay otras que decidieron esperar. Y esas ya están listas. Sí. Nosotros tenemos un flujo bien ordenadito de modificación de reglamento, y claro, estamos ahí con hartos procesos bien interesantes. Y es súper interesante lo que pasa con el reglamento de copropiedad, porque al final es un documento que permite disminuir conflictos. O sea, si tú tienes un buen reglamento de copropiedad, con buenas multas, buenas obligaciones, buenas prohibiciones, con una regulación bien ordenadita, al final lo que hace es que a futuro, cuando haya un problema, acá está en el reglamento de copropiedad. Es que por eso yo lo decía al comienzo, que finalmente se crea una instancia legal y obligatoria para que las comunidades por fin se pongan de acuerdo. Claro. Porque como tú bien decías, hay muchas comunidades que no tienen reglamento. Nosotros hemos recibido unas consultas que uno dice, ¿cómo es posible? La semana pasada veíamos una comunidad que ni siquiera tenía RUT, no tenía cuenta corriente, no tenía reglamento. A los guardias y a los conserjes los contrataban en negro. O sea, una ilegalidad por años de años. Y es mucho más habitual de lo que uno cree. Entonces, esta nueva etapa que se genera con ya la pronta firma de la presidencia de este reglamento, que comienza a regir inmediatamente, ¿no es cierto? Claro. Va a generar un punto de encuentro para las comunidades y van a tener que ponerse de acuerdo. Sí. Igual para aclararle a la gente, lo que pasa ahora se va a publicar el reglamento de la ley. De la ¿cierto? ley, exacto. Y lo que hace el reglamento de la ley es que existe la obligación de todas las comunidades del país de modificar su reglamento, de adecuar su reglamento a la nueva ley, en el plazo de 1 año desde que se publique el reglamento de la ley. Y el reglamento está a puertas de su publicación. Claro. Tenemos entendido que podría ser esta semana, quizás en las próximas semanas. Parece que va a ser esta semana. Claro. O sea, de enero no pasa. Claro, de enero es difícil que pase. Y ahí, a partir de ahí, hay un plazo de 1 año para modificar el reglamento. El tema es que modificar el reglamento igual es... tiene un costo. Y requiere tiempo, porque al final hay que revisar, hay una ida y vuelta, si lo haces con un abogado, entonces tiene que hacerse con tiempo. Esa es la idea. No, pero además, Juan Pablo, piensa tú que si hay 1 año y tenemos 30.000 comunidades, claro. O sea, el atostamiento que nos vamos a encontrar en las notarías, en el conservador de bienes raíces, porque hay que recordar que este reglamento se tiene que inscribir en el conservador de bienes raíces, ¿no es cierto? O sea, claro. Vamos a tener ahí un taco de reglamentos. Entonces las comunidades que ya empiecen a organizarse con ese tema. Lo ideal es empezar a trabajar ahora. Hay que considerar también que en términos de costo, la idea es hacerlo, bueno, viene de cerca la recomendación, pero la idea es trabajar con un estudio jurídico, con un abogado. Sí, absolutamente. Que lo que hace el abogado al final es que traduce lo lógico en jurídico. Porque al final, creo que lo conversábamos la otra vez, quizás no, pero pasa que las comunidades a veces dicen, ¿sabes qué? Yo quiero multar por esta situación. Y claro, viene de la lógica y tiene mucho sentido lo que estás diciendo, pero no es legal. O yo quiero prohibir que haya mascota y no puedo prohibirlo. Claro, sí. Totalmente. Y a veces esa prohibición puede tener lógica. Yo te digo, sabes que tienes razón, pero desde un punto de vista legal, esto afecta a un derecho. Sí, mira, es súper importante lo que tú dices de tener esta asesoría legal, porque
a veces le traspasan, y yo lo he visto, le traspasan esta responsabilidad a un administrador que no es ni su pega, ni tiene las herramientas para poder redactar un reglamento. Claro. O alguien del comité, como decíamos antes, que se pone se pone fantasioso a querer hacer el mundo de Bill Zipap y no puede. Claro. Porque no cuentan con los conocimientos legales para poder aterrizar esa normativa. Y de hecho, incluso a veces los abogados que no son expertos en copropiedad Tampoco saben. Y de hecho, ¿qué ha pasado? y de hecho hay muchos reglamentos de comunidad. De hecho, yo creo que el 99% de los reglamentos actuales de las comunidades, que son un copiar-pegar Sí. de parte de las inmobiliarias, establecen cosas que son irregulares. Por ejemplo, la típica regulación de si alguien usa el ascensor y se produce alguna falla, no es responsabilidad de la comunidad. Para eso están las escaleras, por ejemplo. Mentira. Y claro, es una regulación súper absurda, Claro. que la tienen la mayoría de los reglamentos hoy, y no porque esté en el reglamento es legal. Es legal. Entonces, este proceso obligatorio de modificar el reglamento dentro de un año es positivo porque al final podemos tomar el reglamento originario, pero adecuarlo a la nueva ley y aprovechar también de incorporar nuevas obligaciones, prohibiciones y multas. Sí. Tú me mencionabas algunas cosas positivas que va a permitir este reglamento de la ley. Primero, multar por inasistencias a las asambleas. Sí, eso es algo que antes se discutía. Como que no sabíamos bien si podíamos multar o no por la inasistencia a una asamblea. Porque igual... Había una nebulosa ahí. Sí, porque igual es difícil obligar a alguien a asistir a algo. Como por el hecho de vivir en un lugar. O sea, como que me cuesta un poco darle fuerza normativa a eso. Antes lo encontrábamos... Bueno, hoy día es fundamental que la gente se involucre. O sea, sí, pues, y es fundamental también porque la ley te exige un quórum para la asamblea ordinaria. Sí. Pero claro, existía cierta nebulosa antes y el reglamento tipo del MIMBU, que es este reglamento para las comunidades que no tienen reglamento, añadió una multa por inasistencia a asamblea. Y ahora el reglamento de la ley dice los reglamentos de copropiedad de cada comunidad pueden establecer multas por inasistencia a asamblea. Entonces, no es que de pleno derecho opere la multa, sino que los reglamentos pueden establecer esta multa. Y eso es positivo porque al final hace que las comunidades funcionen y que se cumplan los quórum al final. Otra modificación que yo considero relevante, en nuestra primera entrevista conversábamos sobre el tema de los arriendos temporales y cómo eso afecta a las comunidades, que también se pueden ejercer multas o cobrar multas por no registrarse en el registro de copropietarios, que es fundamental desde todo punto de vista, seguridad, información, registro, que los propietarios tengan la obligación de informarle a su administración o a quien corresponda quién vive en su unidad. De todas maneras. Y eso lo incorpora el reglamento. Y con la misma lógica. En el fondo, es el reglamento de copropiedad del condominio el que puede incorporar multas por no registrarte en el registro de copropietarios. Y en esta oportunidad el reglamento de la ley añade una regulación bien específica sobre cuál es la documentación que tiene que adjuntar o acompañar un copropietario, un arrendatario, un ocupante, etcétera. Y esto es positivo porque al final, por ejemplo, se exige que los copropietarios adjunten un certificado de dominio con vigencia del conservador de bienes raíces. Excelente. Que es un documento que es muy útil para saber que efectivamente la persona Soy es la dueña, claro. Y además, por ejemplo, si tú tienes una situación de morosidad futura, con eso podrías también hacer una acción de cobranza judicial teniendo el certificado de dominio a mano, en el fondo. Claro. Como que la carga de entregar este documento ahora es del copropietario. Y si no, el reglamento de la ley te permite multar en caso de que no se entregue esa documentación. Claro. O los arrendatarios, acompañar su contrato de arriendo o una declaración del dueño de que existe un arriendo, en el caso de los ocupantes también. Entonces se da esta como obligación de entregar documentación que a mi parecer es súper positiva, porque antes pasaba que... Dalo. Sí, y de hecho acá te obligan a entregar copia de tu cédula. Que igual es un requerimiento bien importante, pero es una obligación del reglamento de la ley y de la nueva ley. Y si el reglamento de la ley lo obliga, en el reglamento que haga cada comunidad podrían obviar esa obligación o la tienen que incorporar sí o sí. En principio no, porque está regulado en el fondo como derivado de la ley. Derivado de la ley, sí, perfecto. Es una complementación de la ley y una explicación de lo que está haciendo la ley. También hay una diferenciación entre residentes permanentes y transitorios. Sí. Que lo hablábamos en la primera entrevista. También que es importante.
también es interesante porque esto tiene mucho que ver con la situación que ocurría con estas unidades que se usaban como alojamiento temporal, Airbnb u otras empresas, Aparotel, etcétera. Y lo que hace la ley acá es diferenciar entre residentes transitorios y permanentes, que transitorios serían los que viven por menos de 30 días en la comunidad. Perfecto, esa es la menos de 30 días. Ese es como el criterio como para ser un residente transitorio. Y lo que establece, como lo que permite el reglamento de la ley, es que la comunidad, a través, de nuevo, de su reglamento de copropiedad, establezca limitaciones o restricciones de lo uso de los espacios comunes para los residentes transitorios. Y ahí el reglamento de la ley da algunos ejemplos, como limitar la cantidad de personas que ingresan a la piscina, limitar el horario de los quinchos, etcétera. El uso de los estacionamientos. Claro, el uso del estacionamiento, que a mi parecer el MIMBU no se la jugó mucho porque... abrir una caja de Pandora. Porque en el fondo no nos dejan claro si podemos prohibir directamente el uso de ciertos espacios comunes para residentes transitorios. Bueno, le hacemos la consulta después de todas maneras, porque, ¿no es cierto? Sí, porque, al ministerio. Porque en el fondo, ¿puedo yo prohibir? Porque claro, dice limitaciones y restricciones. El concepto de restricción, yo igual lo puedo entender como prohibición, pero me genera cierta duda. No es lo mismo. Claro, entonces en el fondo, ¿puedo prohibirle a un residente transitorio usar la piscina? No me queda tan claro. Lo que sí sé es que puedo limitarlo. Y la limitación, ¿cuál es el límite? Porque yo, claro, lo limito a 1 hora al día. Entonces al final es como una prohibición. Por tanto, ¿puedo prohibir? Puede que sí. Yo tiendo a pensar que lo que está tratando de decir el MIMBU a través del reglamento es que sí podemos prohibir, pero no nos dan un ejemplo claro de ello. Así que es bueno que se ahonde como preguntándolo directamente al ministerio. Sí. Estamos conversando con el abogado Juan Pablo Vargas de Armis Abogados. Para terminar, siempre digo lo mismo, se nos quedan varios temas en el tintero, pero tú sabes que estamos siempre contando con tu apoyo y vamos a invitarte a próximos programas. Hablábamos de las cosas buenas, de las cosas positivas que va a traer este reglamento, pero también hay algunos temas más complejos o dificultades que lo podemos llamar. Me mencionabas tú. Como por ejemplo, la dificultad para renunciar a un cargo de comité. Sí. Hay mucha gente que, yo quiero ser del comité. Está 2 meses, se aburre, no, chao. A mí, en mi comunidad me ha pasado que una misma persona ha renunciado 3 veces al comité. No, pues si no existe esta cuestión. O gente que no quiere estar en el comité, por sorteo la eligen y renuncian en bloque a la semana siguiente. ¿Qué dice este reglamento sobre eso, con la dificultad de renunciar a un cargo de comité? Sí, bueno, es un tema súper interesante porque tiene muchas aristas. No es que sea malo, per se, puede que sea positivo incluso, pero da espacio para la discusión. Yo siempre decía antes que todos tienen derecho a renunciar. Acá el presidente puede renunciar, los diputados, los senadores, el fondo, en tu trabajo, la renuncia. Los maridos. Claro, la renuncia, como la separación, el divorcio. Claro. La renuncia es un derecho súper básico. Como que en el fondo uno en general puede no querer seguir haciendo algo. Y todo el ordenamiento jurídico funciona así. Pero acá el reglamento de la ley nos está diciendo que los integrantes del comité de administración no pueden renunciar salvo que exista una causal sobreviniente, así como que me tengo que ir del país o que tengo una enfermedad, etcétera, en la medida en que esa causal esté regulada en el reglamento de copropiedad. Entonces, en el fondo, ¿qué pasa si la comunidad no tiene reguladas las causales sobrevinientes o no... O lo que le ocurrió a la persona no está regulado en el reglamento? Lo que me está queriendo decir el reglamento de la ley es que esa persona no podría renunciar. Entonces, claro, desde un punto de vista normativo, a mí me genera problemas, me genera ciertas dudas, porque en el fondo las comunidades se pueden quedar estancadas ahí con alguien que tiene un problema y que no puede renunciar. ¿Ven que es importante para las comunidades contar con un abogado? O sea, a ver, ¿quién sabe lo que es una causal sobreviviente? Por favor, es súper específica. Claro. Y ustedes saben que eso se tiene que incorporar, porque el día de mañana alguien renuncia, y esa renuncia tiene que estar... claramente identificada si renuncia por un tema de salud, si renuncia por un tema económico, si renuncia porque se tiene que ir de la región o se va de... Claro, si vende su propiedad es una cosa lógica, tiene que dejar de ser, o si adeuda gastos comunes, qué sé yo, pero es relevante. Claro, y es una de las cosas que el reglamento establece y que en el fondo es la oportunidad para incorporarlo al reglamento de copropiedad, y si no, como decíamos al principio, se producen conflictos por un mal reglamento de copropiedad. Entonces es una buena instancia. Pero bueno, este tema de no permitir una renuncia de forma fácil, por otro lado, también puede ser positivo,
Porque, como Claro. tú decías, hay comunidades en donde alguien se postula, renuncia. Y también el tema del sorteo, porque el sorteo te designan y la gente, yo decía, bueno, puedes renunciar de inmediato, si nadie te prohíbe renunciar. Pero ahora no. Ahora solo podrías renunciar, aunque haya sido designado por sorteo, solo vas a poder renunciar en la medida en que cumplas con alguna causal sobreviniente Bueno, son las salida. cosas positivas o negativas de vivir en comunidad. Sí. Siempre decimos lo mismo. Vivir en comunidad Claro. tiene muchas cosas buenas, pero también tiene cosas que hay que ir regulando. De todas maneras. Juan Pablo, muchas gracias. Yo me entretengo tanto con estas entrevistas porque uno va aprendiendo también y nuestros auditores con mayor razón, y es algo relevante. Así que te agradezco. Se nos quedaron 2 preguntas en el tintero, así que vamos a agendar al tiro una próxima entrevista para que podamos continuar compartiendo información con los auditores de Comunidad ADN. Gracias. Sí, Ana, muchas gracias por la invitación. Estamos No, hablando. de nada, que estés muy bien. Gracias. Chao. Chao, chao. En la 91.7 escuchas Comunidad ADN con Rosana Negrete.